vamos a dar comienzo. Es una mesa redonda, con lo cual tenemos dos ponentes que van a hablar sobre un tema controvertido, muy desconocido, sobre el cual caben muchos prejuicios cuando hay ignorancia de por medio, y que nos van a aclarar muchísimas cosas. Yo estoy aquí para aprender de ellos dos, que son auténticos eruditos en este tema. La mesa redonda se titula El Islam político, Islam y laicidad. Son dos temas. Por un lado tenemos a Walid Saleh, que aparte de ser el codirector del curso que estamos haciendo, es una persona con una trayectoria personal impresionante, difícil en muchos momentos. Él nació en Irak, tuvo que emigrar varias veces. De Irak emigró a cuenta de la guerra entre Irak e Irán. Allí cursó sus estudios de primaria y secundaria. Se trasladó después a Bagdad para realizar estudios universitarios allí, y al finalizar su licenciatura en 1972 hizo el servicio militar obligatorio y comenzó su etapa laboral como profesor de lengua y literatura árabes en distintos institutos. Por razones políticas tuvo que abandonar su país en 1978, se instaló en Marruecos, trabajó allí como profesor de magisterio en varias ciudades, y de nuevo se vio obligado a exiliarse, tuvo que emigrar. Fue cuando recabó en España en 1984. En Madrid se dedicó a trabajar como corresponsal de un periódico árabe que publicaba en Londres, y a la vez preparando su doctorado. Aquí en Madrid obtuvo el título de doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, donde nos encontramos. Después se tuvo que trasladar a Valencia, pero volvió a Madrid a estudiar licencia de Filología Hispánica, y aquí finalmente ha terminado trabajando como profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid. Él es autor de muchos libros. Quizás cosas muy interesantes es que ha traducido varias obras del árabe al castellano y del castellano al árabe. Entre las que ha traducido al árabe se encuentran algunas de las obras de García Márquez, o sea que le honra como conocedor, como literato. También tiene otras traducidas del árabe al español, y también es autor de una quincena de libros, nada menos, sobre distintos manuales de enseñanza del árabe para hispanoparlantes, y además obras muy interesantes, como por ejemplo, yo les recomiendo Siglo y medio de teatro árabe, El ala radical del Islam, el Islam político, realidad y ficción, publicado en siglo XXI, Amor, sexualidad y matrimonio en el Islam, sugiero su lectura, y Libre pensamiento e Islam, publicado hace poco, ¿no? El 16. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí junto a Nieves, que es compañera suya, si no estoy equivocado, del Departamento de Estudios Árabes Islámicos. Nieves también es profesora de estudios en esta universidad, es especialista en lengua árabe, en literatura árabe moderna y en la historia cultural del mundo árabe islámico contemporáneo. Es autora del libro El otro laberinto español, viajeros árabes a España entre el siglo XVII y 1936. Entre sus trabajos más interesantes sobre el tema de esta mesa redonda están el islamismo como religión política, el Islam, dogma religioso y dinámica histórica, el feminismo árabe y su lucha por los derechos de la mujer, que recomiendo encarecidamente, y Sadek Jalak, yo pronuncio fatal, me vais a perdonar, porque a pesar de que he trabajado muchos años en el instituto con alumnos marroquíes especialmente, siempre tenía esguinces de lengua cuando tenía que pasar lista, no era capaz pero bueno, intento. Sadek Jalak al-Hassam, el ateo oficial del mundo árabe. Como ven, son estudios que muchas veces aquí en España tenemos un prejuicio muy asentado en la opinión pública, que no sé si llamarla opinión o simplemente prejuicio público con respecto al Islam. Son estudios que desmontan muchos de estos prejuicios porque nos sacan de esa ignorancia en la que estamos. Hoy tenemos el gusto de tenernos a los dos aquí en este curso de verano,
y ellos van a hablar de estos temas relacionados con el tema del curso, que es religión y política en el siglo XXI. Sin más, yo como no tengo mucho que añadir, me quedo aquí a escuchar y aprender, y le doy la palabra en primer lugar a Walid, que va a hablar sobre el Islam político. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por la presentación, y también como codirector del curso quería darle las gracias a Nieves Paradela, colega, amiga, que ha aceptado participar en este curso, y ha sido también un gesto generoso por su parte, sinceramente. Nieves y yo hemos dividido el trabajo. Voy a hablar yo del Islam político, aunque voy a hacer una pequeña introducción, unas anotaciones sobre el Islam en general, alguna información que seguramente para algunos puede servir. A lo mejor la mayoría lo conocen, pero siempre conviene acordarnos de algunos datos esenciales referentes al Islam. Y luego Nieves continuará con el tema de la laicidad, el Islam y la laicidad, pero en un contexto más amplio, es decir, no solamente se va a limitar a hablar de la laicidad, sino también de algunos elementos que tienen que ver con la laicidad, como el panarabismo, el nacionalismo y otros elementos también que ella conocerá bien. Bien, lo que decía antes, yo creo que conviene siempre acordarse de determinados elementos relativos al Islam. ¿Cuántos musulmanes o supuestamente musulmanes hay en el mundo? ¿Cuántos países se declaran como países de mayoría musulmana? Yo creo que son datos que pueden ser útiles para determinadas personas que a lo mejor no han tenido oportunidad para conocerlos. Si tenemos cerca de 200 países en el mundo, miembros de la ONU, hay 57 países que se declaran como de mayoría musulmana. Numéricamente se habla hoy en día de más de 1.500 millones de personas de fe musulmana. Claro, lógicamente estoy hablando de unas cifras que las encontramos en las enciclopedias, en los libros de enseñanza, al igual que decir, por ejemplo, el 98% de los españoles son cristianos católicos. Esto hay que tomarlo con alfiler, como sabemos, porque se hace, grosso modo, unos cálculos que no siempre concuerdan con la realidad, porque también tenemos que tener en cuenta que en los países de mayoría musulmana hay mucha gente atea, laica, no practicante, etc. Y hay muchos millones también como practicantes. Conviene también acordarse, que es un dato muy importante, como hemos hablado esos días, durante esos 3 días, del tema de la laicidad, derechos humanos, derecho de la mujer, etc. Y lo siento decirlo también porque le duele en el alma que estos países musulmanes, que son 57 países, en el año 1990, en una cumbre, reunidos en el Cairo, hicieron una declaración de los derechos del hombre o de las personas en el Islam. Es decir, no reconocen la declaración de los derechos humanos dictada por la ONU, sino han hecho una declaración propia de ellos. Y en esta declaración de derechos en el Islam, lamentablemente, aparecen cosas como, por ejemplo, la falta de libertad de conciencia, la mujer aparece mal parada porque sigue siendo sometida al hombre, en fin, una serie de cosas que creo que desde el punto de vista de los derechos humanos queda bastante al margen de estos derechos. Otra cosa es, muchos piensan que el Islam es un punto y aparte, como si fuera algo que no tuviera nada que ver con las otras religiones. Y eso también es algo incorrecto, una falsidad, podemos decirlo de otra manera. Es decir, las referencias, las influencias del judaísmo y el cristianismo en el Islam son enormes. Incluso leyendo el Corán, encontramos ahí historias coránicas, bíblicas, una y otra, una detrás de otra,
Abraham, Jesucristo, María, Job, en fin, todos los personajes bíblicos aparecen en el Corán con historias largas, otro tipo de influencias, la situación de la mujer, tema de la violencia, etc. En realidad, el Islam lo toma, a veces lo lleva a un extremo mayor, pero también lo toma desde luego del judaísmo y del cristianismo. Y también de otras religiones locales, es decir, no solo esas dos religiones monoteístas, sino también podemos encontrar enormes influencias del zoroastrismo, del maniqueísmo, que estaban extendidos en aquellos tiempos en Babilonia, en Persia, etc. Entonces, ese es otro de los elementos que me gustaría señalar que es muy importante para conocer el Islam de una forma más cercana. ¿Tiene que ver el Islam como religión con la política? Esa es otra de las preguntas que se hace continuamente. Lógicamente tiene con la política, pero ¿en qué medida, digamos, la política está desarrollada dentro del Corán, dentro de la tradición musulmana, dentro de los textos fundacionales, el Corán y la Sunna, la vida del profeta? En el Corán encontramos un gran número, una gran cantidad de referencias, pero son más bien valores políticos. No existe una teoría desarrollada, es decir, no existe un sistema político en el Corán y en la vida del profeta. De hecho, aquí menciono un libro, es un libro clave de la cultura árabe-islámica en relación con esta relación de política con la religión, que fue publicado en el año 1925, precisamente después del final del califato musulmán en el Imperio Otomano. Un autor egipcio, Azhari, es decir, Dini de la institución religiosa, publica un libro con el título El Islam y los fundamentos del poder. Él niega totalmente esta relación y defiende la idea de que el Islam como religión ha sido instrumentalizado por el poder desde tiempos lejanos hasta nuestros días. Es decir, encontramos sin ninguna duda algunos elementos políticos en cierta medida desarrollados, pero no forman un sistema desarrollado. ¿Quién elige al mandatario? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el mandatario? ¿Cuál es la política económica de este poder? ¿Cuáles son el sistema de las elecciones, por ejemplo? No existe nada de esto, en absoluto. Lógicamente, los que están en contra de esta opinión y defienden la relación entre política y religión son muchos, sobre todo los islamistas que voy después a desarrollar su obra, su visión del Islam, no aceptan lo que estoy diciendo yo, sino para ellos el Islam es política, es religión y es vida. Hay una de las afirmaciones que han hecho los islamistas, hay 3 palabras en lengua árabe que empiezan por la letra D, que es din, religión, daula, estado, y dunya, que es vida. Es decir, el Islam para ellos es religión, estado y vida. Se abarca todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí no lo admiten de ningún modo los islamistas que estoy dentro de un rato voy a desarrollar. Como decía antes, el califato otomano termina en el año 1924. Muchos islamistas, defensores del Islam político, no querían que aquello tuviera este final, querían renovarlo, querían perpetuar el califato, y de hecho en aquellos momentos se habló del rey de Egipto que fuera el nuevo califa de los musulmanes, pero al final no prosperó aquella idea, y todavía hoy en día tenemos muchos grupos islamistas que vuelven a insistir sobre este tema. El hecho de que apareciera lo que se conoce hoy en día, que está en sus últimos días de su vida, espero, el Estado Islámico, viene realmente un poco para resucitar aquella idea del califato musulmán que acabó en el año 1964 con el Imperio Otomano. El Islam y el Occidente. Esta relación ha existido, no es una cosa ajena, porque el mundo musulmán, es cierto, desde las
cruzadas en el siglo XII-XIII, ya prácticamente no hubo contacto hasta la conquista napoleónica en el año 1798. En aquel momento sí ya de nuevo el mundo árabe-islámico a través de Egipto y otros países vecinos conocieron la Revolución Francesa, conocieron las declaraciones de derechos, las nuevas leyes modernas, etc. Una gran cantidad de prácticas y de hábitos occidentales han llegado a través de esta conquista napoleónica a Egipto y luego se extendieron. Es decir, no es ajeno, yo creo que Nieves va a desarrollar esta parte más que yo, porque en realidad existen centenares y centenares han existido, existen hoy en día de intelectuales que están a favor de estas ideas tan valoradas, tan importantes de derechos, de valores, de libertades, de la libertad de la mujer, etc., que están ahí luchando en contra de la tradición, en contra de la influencia de la religión, etcétera, etcétera. Es decir, en realidad, no solamente el Occidente ha hecho una política desastrosa desde el punto de vista del colonialismo, que sí, lo ha hecho también, pero ha aportado también valores, ha aportado parte de la tecnología, otras muchas cosas que son positivas y son reconocidas por un gran número de intelectuales en el mundo árabe-islámico. Y ya para terminar esta parte, otra de las cosas también, otra de las ideas también que existe un poco cierta, que es que la Sharia islámica, la ley islámica, hoy en día se aplica en todos los países árabes y musulmanes, de cortar manos, de lapidar a los adúlteros, etc., cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, la Sharia tenemos que entenderla como ley islámica, como la jurisprudencia islámica, se practica, se aplica de una forma parcial y dependiendo del país, del turno, se aplica más o menos. ¿Dónde se aplica más hoy en día? Por ejemplo, en Arabia Saudí, en Irán, es cierto, pero un país como Túnez se ha alejado bastante de esta práctica. O un país antiguamente, en los años 50-60, como Irak, Siria, que habían avanzado en cuanto a los derechos, la laicidad, etc. En realidad, la Sharia había quedado cada vez con un espacio menor. Es decir, si tenemos en cuenta, por ejemplo, un líder como Bourguiba en Túnez, que prohíbe la poligamia en el año 1956, en realidad estaba haciendo algo contrario a la Sharia, porque la Sharia musulmana admite la poligamia. Un hombre, según la ley islámica, puede casarse con hasta 4 mujeres. En cambio, en Túnez, desde el 56, fue prohibido. Es decir, al igual que aquí, un hombre que lo cogen casado en secreto con una segunda mujer, va a la cárcel, tiene un castigo, no puede hacerlo de este modo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es otra de las realidades que muchas veces son desconocidas en el mundo occidental. Hay un jurista egipcio del pasado siglo, realmente hizo una labor tremenda. Hoy en día los islamistas no quieren escuchar su nombre, no quieren saber nada de él, porque él redactó los códigos civiles de la mayoría de los países árabes, Líbano, Irak, Emiratos Árabes, Libia, etcétera, etcétera, teniendo la influencia enorme de la ley francesa y la ley suiza, que es Abdrazak Sanuri. Es decir, este hombre puso unas leyes mundanas suplantando la ley divina, y por esta razón los islamistas no quieren verlo, no quieren escuchar su nombre. Y yo creo que son datos que deberíamos tener en cuenta a la hora de hablar de cualquier aspecto del Islam y el Islam político. Paso a la segunda parte, que es el Islam político. ¿Qué quiero decir con Islam político? Esta relación entre las dos palabras. Es decir, cuando se habla del Islam político, se habla de esta vertiente política del Islam. Es decir, aquellos que no entienden el Islam sin la política y no entienden la política sin el Islam. Es decir, algo unido intrínsecamente las dos cosas. No hay políticas en la religión musulmana y no hay Islam sin la política. Quiero señalar, antes de desarrollar un poco esta parte, que realmente los islamistas, que lamentablemente también por otro lado han sido el germen, el origen de la mayor parte de los grupos radicales, violentos que estamos viendo hoy en día en el mundo.
es decir, lo que es Al-Qaeda, lo que es el Estado Islámico, lo que son los partidos políticos en Nahda en Túnez o Hezbollah en el Líbano, todos ellos son hijos del Islam político. Unos son más cercanos a los derechos y las libertades y otros están muy lejos, como es el caso de Al-Qaeda, por ejemplo, o el Estado Islámico. Eso es una cosa absolutamente cierta que nacen de aquí. Y por otro lado también los islamistas o los que defienden sobre todo esta opción radical, violenta, son un grupo minoritario en comparación con el gran número de personas que confiesan esta fe. Lo señalaba José Antonio esta mañana. Es decir, como decía antes, si existen aproximadamente 1.500 millones de personas que viven, no necesariamente que sean musulmanes, a lo mejor son musulmanes todos ellos de cultura, ¿no? Pero no todos ellos son practicantes, todos ellos seguramente tienen respeto hacia esta religión, forma parte de sus conocimientos, de su cultura, etc. La inmensa mayoría de ellos es gente pacífica, gente absolutamente alejada de todo tipo de violencia, no tienen nada que ver con estos grupos. Esos grupos son minoritarios. Lo que ocurre, tienen la voz alta, porque basta que pongan una bomba en el metro de París para que todo el mundo oiga su voz y su nombre. En cambio, los millones de personas que practican su religión, creyentes o no creyentes, son absolutamente gente pacífica, normal, que quieren a sus hijos, van al cine, van al teatro, educan a sus hijos de una forma absolutamente normal y correcta. Lamentablemente, por las razones políticas que existen hoy en día, también se han mezclado los papeles. Es decir, ahora nombrar el Islam inmediatamente a la inmensa mayoría de la gente, especialmente en el mundo occidental, se viene a la cabeza el horror, los atentados, las barbas, etcétera, etcétera. Cosa que está alejada realmente de la realidad histórica y realidad social que tenemos. Ahora bien, ¿quiénes son los autores que han defendido esta opción? Viene de lejos, sin ninguna duda, pero los que lo han puesto ya en texto y lo han defendido de una manera mucho más académica, tenemos autores como es el caso, por ejemplo, Sayyid Ahmad Khan, indio, es del siglo XIX, fundador del centro Madrasa Dar al-Ulum, y entonces uno de los autores que defendió esta opción de que el Islam es política y es religión. Le siguió otro. Como ven ustedes, que no viene precisamente del ámbito árabe, sino viene de otros ámbitos de la India, Pakistán, etcétera, porque es otra de las confusiones que tenemos a veces, el no saber dónde empieza el Islam, dónde termina, qué diferencia entre un árabe y un musulmán, etcétera. Eso es otra de las cosas, porque creo que la inmensa mayoría de la gente que no está en contacto con esta cultura, cuando le hablas del Islam, inmediatamente piensa en los árabes, o si les hablas de los árabes, inmediatamente piensan en el Islam, y no saben que los árabes forman una pequeña parte del conjunto de los musulmanes. Basta saber, por ejemplo, el mayor país musulmán no es ni Arabia Saudí, ni Irán, ni Turquía, es Indonesia. Indonesia, que está muy lejos de los países árabes, con más de 200 millones de habitantes, de la mayoría de confesión musulmana. Entonces, todo esto nos lo aclara quizá un poquito el ver personas venidas de otros países, como es el caso de Abul Ala al-Maududi, que es otro indio, fundador de Jama'a Islamiyya y autor de numerosas obras, como es el caso de la Jihad en el Islam y la fuente de la fuerza del Islam. En este caso sí tenemos un autor importantísimo, sin ninguna duda, que es Hassan al-Banna, cuyo nombre ahora se repite una y otra vez al hablar de los hermanos musulmanes en Egipto, al hablar de otros grupos islamistas en diferentes partes del mundo árabe-islámico. En el año 1928 fundó el grupo de los hermanos musulmanes, que de hecho ha sido también la madre de todos los grupos islamistas que han ido naciendo en los demás países árabes. Pero primero en Egipto y después aparecen lo mismo, con el mismo nombre incluso, hermanos musulmanes
Siria, hermanos musulmanes en Jordania, hermanos musulmanes en Marruecos, en Irak, etc. Es decir, ¿por qué razón? Porque en aquel momento, cuando funda Hassan el-Banna siendo un maestro de escuela, este grupo, con una opción política, se extiende su ideología en las universidades, donde van muchos árabes de los diferentes países para estudiar en las universidades egipcias y se empapan de esta idea del Islam político, del islamismo, y cuando vuelven a sus países fundan realmente grupos o partidos del mismo modo y a la misma manera. Y de este modo pues, se ha extendido a la mayor parte de los países árabes, incluso a algunos países musulmanes, porque Irán ha tenido una influencia importante también, porque el propio Khomeini después tradujo algunos libros de los islamistas, como es el caso de Hassan al-Banna. Aquí tenemos algunas obras suyas, algunas referencias de Hassan al-Banna. Un segundo fundador considerado del islamismo político en Egipto es Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, además de ser un referente, tiene una trayectoria curiosísima, porque al principio era un hombre liberal, laico. Fue a Estados Unidos, tenía una admiración enorme a la cultura occidental, a Estados Unidos, pero volvió a Egipto y tuvo una transformación curiosísima y al final acabó en la cárcel. Estuvo muchos años en la cárcel y de hecho sus libros más radicales, que son libros de cabecera para muchísimos musulmanes o islamistas radicales, son los libros de Hassan al-Banna, particularmente Jalones en el Camino. Es decir, con su trayectoria, con su historia, forma un referente esencial para los islamistas de nuestros días. En el año 1966 fue condenado a muerte y fue ejecutado por orden de Nasser por el hecho de mantenerse en sus opiniones radicales y defender la opción más extremista, porque además los hermanos musulmanes en el año 1954 son acusados por parte de Gamal Abdel Nasser de haber cometido un atentado contra su vida, y de hecho en aquel año precisamente es cuando son prohibidos como grupo, como partido político, prácticamente hasta el cambio político que hubo recientemente en Egipto, cuando en realidad les abren otra vez el espacio para formar partido político, y después ya con la destronación de Mursi, otra vez se han prohibido como partido político. A lo mejor a alguno le suena la cara de Zawahiri. Ayman al-Zawahiri fue lugarteniente o la mano derecha de Usama bin Laden. Hoy en día está buscado, también no se sabe exactamente, es un médico egipcio de familia bien, pertenece a la Jihad Islámica, que su grupo fue el autor de asesinar de Sadat. El presidente egipcio fue asesinado en el año 1981 por el hecho de haber firmado con Israel los acuerdos de paz. Entonces, este grupo también surge de las cárceles del anterior Sayyid Qutb, es decir, todos ellos vienen de los hermanos musulmanes. Otro de los grupos también es el Jamal Islamiyya, y uno de los autores se llama Omar Abdul Rahman, es conocido en Egipto, con sus discursos incendiarios contra los liberales, contra los laicos, etc. Y tenemos todavía alguno más radical que se conoce como excomunión e éxodo o Takfir al-Hijra. Este grupo surgió en los años 70 en el Cairo y causó estragos, sobre todo en la parte final de su existencia, porque al principio la idea viene de la vida del profeta, es decir, excomunión y éxodo. Excomunión quiere decir que la sociedad egipcia, para ellos, aunque se consideran musulmanes, van a rezar a la mezquita, hacen el Ramadán, para ese señor no son musulmanes desviados, son igual combatidos que un occidental, un cristiano, un judío o un ateo, lo mismo, porque no se consideran como musulmanes. Son musulmanes absolutamente errado, confundido, equivocado, y que hay que acabar con él, hay que asesinarlo, o se corrige, o su destino es la muerte, no hay otra. Al principio aparecieron
se separaron del Cairo, estaban en el Cairo, de ahí viene el éxodo, como el profeta se escapó de Meca a Medina, todos ellos siguen esta trayectoria. Es decir, excomunión, todos los egipcios no son musulmanes, solo nosotros, el grupo nuestro. Y éxodo porque se escapan, se aíslan de la sociedad, no quieren esta sociedad porque es una sociedad absolutamente equivocada. Entonces fueron a la ladera del monte Al-Muqattam, que está cerca del Cairo, y fueron como un atractivo turístico. En aquel momento iban los periodistas a entrevistarles, hasta que empezaron a poner bombas y asesinar. Incluso asesinaron a un ministro de Finanzas, el Zahabi. Entonces, en aquel momento el gobierno ya empezó a tomar cartas en el asunto de perseguirlos. Pero estuvieron hasta finales de los años 70 actuando y atacando en el Cairo, en Egipto. Tenemos otros autores también, un indio que tuvo mucho que ver con Hassan el-Banna, el fundador de los Hermanos Musulmanes, que tiene un gran número de libros, que es un referente importante también de los islamistas hoy en día. Si a alguien le interesa, luego le puedo pasar los datos y la información. Bien, ahora voy a rápidamente un poco señalar determinados aspectos que tienen que ver con el desarrollo de estos grupos islamistas. Diría que la cimentación ha sido el año 30 y 40 del siglo pasado, a raíz de la fundación de los Hermanos Musulmanes en el año 1928, y luego la profundización los años 50 y 60, y ya por último la expansión los años 70 hasta la actualidad. Es decir, esas son un poco las etapas, diferentes etapas del Islam político, los islamistas, cómo han ido desarrollando su trayectoria. El sistema político en Irán, mucha gente, muchas personas no se acuerdan de Irán también, que es un sistema político musulmán político, islam político. Es decir, ahí sí, desde la revolución islámica del año 1979, el Wali al-Faqih, que es el gobierno del jurisconsulto, el doctor en leyes islámicas, es el que está en la cabeza del Estado. La máxima autoridad del Estado es el Wali al-Faqih, que hoy en día es Khamenei, anteriormente había sido Khomeini, es el que dicta la guerra, la paz, está por encima del Parlamento, encima del presidente elegido democráticamente, puede disolver el Parlamento, puede expulsar al presidente, cesarlo en cualquier momento, etc. Y tienen este tipo de sistema hoy en día, está absolutamente funcionando en nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo de los islamistas en general? Los que creen en la política y religión, religión y política islam, política islam. Fundamentalmente es la instauración del Estado Islámico. Eso no es una idea del Baghdadi, que ha hecho un Estado Islámico en Irak y en Siria. Es la idea fundamental de todos los grupos islamistas. Algunos lo dicen claramente de forma expresa y otros lo esconden como algo que no quieren declarar. Pero realmente es esto, y la recuperación del califato musulmán, lo que decía antes, que se ha ido en el año 1924. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la base ideológica del Islam político? El Islam es la patria, no existe patria. Y por esta razón, cuando el Estado Islámico al principio se llamaba Daesh, Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, el Estado Islámico en Irak y en Siria, y luego se convirtió en un insulto para ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos después su nombre era el Estado Islámico, por excelencia, así, a secas. Ya no hay Irak y Siria, porque no reconocen límites, no reconocen fronteras. Para ellos el Estado Islámico es todo el universo, todo el mundo. Entonces, y por esta razón les molestaba el nombre de Daesh. Alguno por ahí decía, no, es que Daesh porque viene de pisar, no sé qué. No es cierto, no existe Daasa como raíz verbal en lengua árabe, no viene de ahí, viene de este elemento, porque ellos no quieren que les recuerde su pasado, que cuando reconocían las fronteras entre Irak y Siria, porque ha habido una transformación. Pues ellos quieren que se reconozcan como el Estado Islámico por excelencia, nada más. El Islam es la solución, ese es el lema que utiliza
el grupo de los hermanos musulmanes. Lo encontramos en su emblema, lo encontramos incluso en algunas banderas, en algunos lugares. El Islam es la solución. A raíz de los diferentes fracasos que hubo en el mundo árabe, el panarabismo, el socialismo, el comunismo, todo lo han puesto en marcha en diferentes lugares, y como todo ha sido un gran fracaso, lo único que les quedó, según ellos, el Islam. Entonces hay que recurrir al Islam para levantar, para suscitar esta gloria de esta religión y de esta nación. El Islam es nuestra constitución, lo que decía esta mañana. Dios es el que legisla y no gobierna. Las personas no tenemos nada que hacer. Tenemos que aceptar la Sharia, la ley islámica, la jurisprudencia islámica, y las personas no tienen derecho a legislar. La ley humana no vale absolutamente nada. Es la ley divina la que tiene que estar por encima de todo. Aquí tengo una referencia, una frase que pronunció. La verdad es que hay que estudiar bien la literatura que tienen los hermanos musulmanes para llegar a la conclusión de qué es lo que quieren estos grupos. Es muy importante ver que es el líder de los hermanos musulmanes en un momento de paz que diga esto, que aceptamos la pluralidad política ahora, pero cuando se establezca el gobierno islamista, entonces la rechazaremos. Pues es la práctica que tienen habitualmente, es la ideología que tienen lamentablemente. Es decir, no es una cosa banal que ha ido alguien, lo digo, el líder más importante de ellos dice eso. ¿Qué estrategias habitualmente quieren utilizar para conseguir la instauración del Estado Islámico? Hay dos vías diferentes, con su literatura, con sus libros, con sus autores. Una de ellas es el método pacífico por medio de la predicación, el cambio paulatino de la sociedad, llegando a la derrota de los mandatarios. Es decir, esos creen en que el cambio viene desde abajo, desde la sociedad. Vamos predicando nuestra opinión en la sociedad hasta que todo el mundo ya esté preparado para derribar lo que está ahí arriba, el mandatario. Y otros, como han dicho Jamal Islamia, por ejemplo, creen en lo contrario, de que la serpiente hay que cortarle la cabeza para que el cuerpo muera. De que si matamos al mandatario, la sociedad va cambiando poco a poco. Características. La inexistencia de diferencias importantes entre los islamistas radicales y moderados en cuanto a la ideología, no a la práctica. Es decir, no me refiero a que todos ellos son violentos o todos son pacifistas, no, pero en cuanto a la ideología, realidad y la instauración del Estado Islámico es algo común entre ellos. El Islam político se sitúa por encima de las leyes, como comentábamos antes. Rechaza la idea de la modernidad liberadora y no acepta las prácticas democráticas. La democracia es algo ajeno para ellos. Estos islamistas minoritarios, la democracia, no la aceptan de ningún modo porque es un producto occidental. Pretenden que la shura, eso es lo que decía antes, es decir, existen en el Islam referencias, existen valores que pueden ser políticos, pero es que no existe un sistema. Y vienen a defender algunos la idea de la shura, o amrum shura bainahum, una ley del Corán, dice esto, es decir, el consenso, el pedir consejo a los demás, lo comparan con la democracia occidental. Y no, nosotros tenemos nuestra democracia, que es esta, la shura. Pero la shura, el que conoce bien qué significa, sabe que perfectamente no tiene nada que ver con la democracia, porque es el mandatario que pide consejo a un grupo de élite que está a su alrededor. El pueblo no pinta nada ahí. Nadie te pregunta a ver a quién quieres votar, si este rey o este califa lo has elegido tú o no. Eso es totalmente distinto. El Islam político llama al sometimiento, no a la liberación. Y luego para no alargar demasiado, voy a terminar pronto, hablo un poco de las características del Estado Islámico por ser un tema actual por un lado y por ser también hijo del Islam político. Vuelvo a decir esto y señalarlo porque es importante conocer y saber que el Islam político ha engendrado muchos hijos, entre ellos el Estado Islámico. No todos ellos son tan violentos, porque existen algunos grupos que no aprueban esta violencia, sin ninguna duda. Por ejemplo, puedo nombrar el partido político, un grupo, no está reconocido por el Ajou Rassan en Marruecos,
Justicia y Espiritualidad en Marruecos. Es un grupo, pero ellos nunca, jamás, Sheikh Hassi, que es el fundador, nunca han defendido la idea violenta, no han usado la violencia en su historia, esto hay que reconocerlo también, pero no dejan de ser islamistas, no dejan de ser hijos del Islam político. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el Estado Islámico. Surge, no hay tiempo para explicar cómo surge, por qué razones surge. Desde luego, solamente lo que quiere decir aquí, que el Estado Islámico ha tenido y tiene muchos padrinos. Muchos partidos, gobiernos, importantes gobiernos en la región y fuera de la región, han tenido gran interés en que surgiera este cáncer en la región esta. Es decir, no ha surgido por casualidad, sino ha tenido quien le ha alimentado, tanto desde dentro como desde fuera. Ha elegido una bandera negra haciendo referencia a un elemento histórico, porque la bandera negra era de los abasíes, supuestamente los abasíes para ellos son suníes, la misma condición en cuanto a la confesión religiosa. Tienen aquí en medio una especie de sello, supuestamente que es el puño, el sello del profeta, que pone Muhammad Rasulullah. Curiosamente se lee desde abajo hacia arriba, para no poner el nombre de Mahoma, el profeta, por encima del nombre de Dios. Allah lo han puesto al revés, de las pocas veces que ocurre esto. Y luego está Daulat al-Khilafah al-Islamiyya, que es el Estado del califato musulmán, y arriba pone La ilaha illallah, no hay Dios sino Allah. Reclaman este califato del 29 de junio, hace 3 años, casi, un poco más, del 2014, en fin, tiene ahí una serie de informaciones, pero yo creo que no deberíamos parar mucho aquí, porque no es mi interés particularmente. Tenemos aquí el Baghdadi, un elemento, un personaje ciertamente oscuro, como ha llegado a dirigir este grupo y llegar a ser supuestamente el califa de los musulmanes. Han resucitado cierta estructura antigua de la época de los califatos, de los abasíes, etc. Por ejemplo, llamar la asamblea consultiva como Majlis al-Shura, eso para ellos como si fuera el parlamento español, parlamento francés para ellos, ¿no? O, por ejemplo, la comisión jurídica, que sería el Ministerio de Justicia, comisión informativa. Han tenido ahí un éxito increíble, como han podido utilizar los medios de información de una manera curiosísima. Beitul Mal, todos son términos absolutamente arcaicos, usados en tiempos de los musulmanes, en tiempos de los diferentes califatos, la asesoría. En fin, aquí hay una serie también de informaciones sobre su financiación, que no es el caso ahora, razones por su aparición, en fin. Me interesa más quizá hablar un poco de estos documentos publicados por el Estado Islámico, porque tienen que ver con lo que hemos estado hablando esos días aquí. Por ejemplo, en este caso, el Estado Islámico anula un gran número de facultades, de universidades, de tipo de enseñanza, porque no les interesa. El otro día estuvimos hablando cómo el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación está cada vez poniendo más pegas para una asignatura como la filosofía, financiando la religión, etcétera, o en otros países, Estados Unidos o países árabes, no admiten que la teoría darwinista que se estudie. Pues la misma línea tenemos aquí, como el Estado Islámico elimina la facultad de Derecho, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque, como decía antes, derecho solamente hay un derecho, que es la Sharia. Derecho no tiene, nadie tiene absolutamente posibilidad ni capacidad para hablar de los derechos, excepto aquello que hay en la Sharia. No hay facultad de derecho para ellos. O, por ejemplo, filosofía, la filosofía está eliminada aquí también. Tenemos otro, ¿cómo se dice? Turismo y hoteles, en fin, asignaturas eliminadas, la democracia, cultura general, derecho, la literatura, arte, etcétera, etcétera. Exactamente es la idea que tienen muchos islamistas en caso de que lleguen al poder. Pero señalo una y otra vez que afortunadamente son minoría en comparación con otros grupos. En fin, aquí tenemos otro de los textos
en el cual piden zakat, que es el impuesto antiguo que era aplicado en tiempos digamos, cuando se aplicaba el Islam, exigiendo tributo a los ciudadanos. Todos ellos lo han puesto en marcha otra vez para financiar su Estado. En fin, existe una gran cantidad de información, pero como por razones de tiempo voy a parar aquí, diciendo por último que en realidad el Estado Islámico no solamente ha sido contrario al modo de los más radicales islamistas en contra de los ateos, a los no creyentes, etcétera, sino en contra de los propios musulmanes. La mayor parte de sus víctimas han sido gente musulmana, pero ellos no los consideran, porque los consideran errados, equivocados, minorías cristianas, yazidíes, judías, otras, etc. Y luego lo han tomado también con los mausoleos, con los museos, etc., porque lo consideran como una parte de tiempos paganos. Esa es precisamente una de las tumbas Mosul de un profeta judío, Yunes, Jonás, que lo han destruido antes de destruir otros muchos monumentos en este país. Acabo aquí, luego si tenemos ocasión de hablar en el coloquio, pues lo haremos. Muchas gracias.